Veamos la aplicación de estos axiomas haciendo operaciones indicadas de suma y resta. Es decir, llevar lo teórico a lo práctico. Vamos a ver operaciones indicadas de suma y resta en las que no hay signos de agrupación. En este caso, las operaciones se efectúan en el orden en el que se hallan. Por ejemplo, 5 más 4 más 3 más 2 se hace en ese orden de izquierda a derecha. 5 más 4 es 9. Después más 3 más 2. 9 más 3 es 12. Después 12 más... 5 más 4... 12 más 2 es 14. Otro ejemplo. 8 menos 3 más 4 menos 1 más 9 menos 7. 8 menos 3 es 5. 5 más 4 es 9. 9 menos 1 es 8. 8 más 9 es 17. 17 menos 7 es 10. Recuerden que pueden utilizar las propiedades asociativas y disociativas si lo requieren, pero bueno, generalmente cuando no hay paréntesis se hacen de izquierda a derecha. Ahora, vamos a ver los signos de agrupación. Recordemos que los signos de agrupación son muy importantes y muy útiles. Los signos de agrupación son los paréntesis, los corchetes, las llaves y las barras. Paréntesis, corchetes, llaves y barras. Todas indican que debemos realizar en conjunto las operaciones que se encuentran indicadas dentro de ellas. A las barras también se les conoce como vínculo. Podemos encontrar 5 más 3 dentro de paréntesis, o podemos encontrar, no sé, 5 menos 3 dentro de corchetes, o podemos encontrar 5 por 3 dentro de llaves, o podemos encontrar 5 menos 3 dentro de una barra o un vínculo. Entonces vamos a ver ahora operaciones en las que hay signos de agrupación. Primero vamos a efectuar las operaciones que están encerradas dentro de los paréntesis, hasta convertirlas en un solo número. Y luego efectuamos las operaciones que queden indicadas, como en el caso anterior. Por ejemplo, 7 menos 2, 5, más 5 más 4, 9, menos 3 menos 2, que es 1. Y ahora sí, de izquierda a derecha, 5 más 9, 14, menos 1, 13. Otro ejemplo. 350, menos 7, menos 2, más 5, menos 6 más 3, más 9, más 8, menos 2. ¿Qué hacemos? 350, lo bajamos, menos 7 menos 2 es 5, más 5 es 10. 6 más 3 es 9, sería menos 9. Más 9 más 8 es 17, menos 2 es 15. Lo cual nos da 350 menos 10 es 340, menos 9 es 336. A ver, veamos de nuevo. 350 menos 10 es 340. Menos 9 es 331. Más 15 es 346. Veamos más ejemplos. 30 más 84 menos 7 menos 2. Aquí estamos combinando paréntesis y corchetes. ¿Qué hago? 30 lo bajo. Continúo con los corchetes. 84 menos 7 menos 2 es 5. Entonces ahora es 30 más 84 menos 5, que es 79. 30 más 79 es 109. Otro ejemplo. 800 menos
ahora abro corchete, 45 más, abro llave, abro paréntesis, 8 menos 4, cierro paréntesis, 7 más 7 menos 2, cierro llaves, cierro corchetes. ¿Qué ocurre? Bueno, 800 menos, abro corchete, 45 más, abro llave, 8 menos 4 es 4, más 7 menos 2 es 5, cierro llave, cierro corchete, 800 menos 45 más 4 más 5 es 9, cierro corchete. Vean cómo voy efectuando la que está dentro de cada una en ese orden. 800 menos 45 más 9 es 54. Ya no necesito los corchetes. 800 menos 54 es 746. Así es como voy efectuando estas operaciones. No olviden nunca el símbolo de igual. Bien. Ahora vamos a efectuar operaciones indicadas de suma y resta fundamentándolos en las propiedades de la suma y la resta. Es necesario que conozcamos este método porque si las cantidades están representadas por letras no podemos efectuar las operaciones encerradas en los paréntesis y por tanto no se puede aplicar el método que hemos realizado anteriormente. Por ejemplo, si quiero sumar un número con una suma, lo voy a poner aquí. Suma de un número y una suma indicada. Para sumar un número con una suma indicada, se suma el número con cualquiera de los sumandos de la suma. Por ejemplo, tengo 2 más 3 más 4 y a esto entre paréntesis le sumo 5. Entonces puedo sumar a cualquiera de los sumandos. Por ejemplo, si se lo sumo al 3, sería 2 más 3 más 5 más 4, que me daría 2 más 8 más 4, que es igual a 14. Entonces se lo puedo sumar al que yo quiera. No hay uno en específico. Por ejemplo, ahora, suma de dos sumas indicadas. Para sumar dos sumas indicadas, se suman todos los sumandos que la forman. Ok. O sea, cuando tenemos dos sumas, por ejemplo, 5 más 6 que suma a 7 más 8, entonces eso es equivalente a decir 5 más 6 más 7 más 8. Es decir, podemos eliminar los paréntesis y dejar todo como una sola suma, que sabemos que nos va a dar 26. Suma de un número y una diferencia indicada. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Para sumar un número, con una diferencia indicada, se suma el número con el minuendo. Y de esta suma se resta sustrayendo. Por ejemplo, 7 menos 5
más 4. ¿Qué hago? Sumo 7 más 4 y le resto 5. O sea, 11 menos 5, que es 6. Suma de diferencias indicadas. Para sumar dos o más diferencias indicadas, se suman los minuendos y de esta suma se resta la suma de los sustraendos. ¿A qué me refiero? Si tengo 8 menos 5 más 6 menos 4, puedo sumar 8 más 6 y sumar 5 más 4, y a la suma de 8 más 6 restar a la suma de 5 más 4, es decir, 14 menos 9, que es igual a 5. Quizá esto no se vea tan lógico utilizando números, pero cuando lo utilizamos en álgebra ya es más útil. Por ejemplo, si tuviéramos A menos B más C menos D, podemos sumar A más C y sumar B más D, y a más C restarle B más D. Pero bueno, eso lo veremos en el curso de álgebra. Ahora estamos viendo estas propiedades y por eso quizá no les vean utilidad en este momento, pero van a ser muy útiles en álgebra. Suma de una suma y una diferencia indicada. Para sumar una suma con una diferencia indicada, se suma el minuendo con uno de los sumandos. De la suma. Y de esta suma se resta el sustraendo. Por ejemplo, ¿4 más 5 más 8 menos 6? ¿Qué hago? Sumo 4 más 5 más 8 y después le resto 6, que sería 17 menos 6, 11. Ok, ahora vamos con las propiedades para la resta. Resta de un número y una suma indicada. Para restar de un número una suma, se restan del número uno a uno todos los sumandos de la suma. Les repito, esto va a ser muy útil que lo tomen en cuenta cuando lleguemos a álgebra. Por ejemplo, 25 menos la suma de 2 más 3 más 4. ¿Qué ocurre? Es 25 menos 2 menos 3 menos 4, o sea, 16. Resta
de una suma indicada y un número. Para restar de una suma indicada un número, se resta el número de cualquier sumando de la suma. Es importante que tengamos claros los conceptos de sumando, minuendo, sustraendo, para que podamos entender correctamente estos conceptos. Pueden regresar al video de la suma y de la resta para entender lo que es un sumando, lo que es un minuendo y lo que es el sustraendo. Por ejemplo, 4 más 5 más 6 y le resto menos 3, ¿qué ocurre? Bueno, le puedo restar ese menos 3 a cualquiera de los tres sumandos y sumar los otros sumandos. Por ejemplo, 4 menos 3, que nos da 1, más 5 más 6 nos da 12. Resta de un número y una diferencia indicada. Para restar de un número una diferencia indicada, se suma el sustraendo con el número. Y de esta suma se resta el minuendo. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, 50. Este plumón. 50 menos 8 menos 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar el sustraendo al sumando. Por ejemplo, 50 más 5 menos 8. Es decir, 55 menos 8, 47. Resta de una diferencia indicada y un número. Para restar de una diferencia indicada un número, se resta del minuendo la suma del sustraendo y el minuendo. Perdón, el sustraendo y el número. Por ejemplo, 15 menos 7 menos 6. ¿Qué hago? A 15 le voy a restar la suma de 7 más 6. Es decir, 15 menos 13 es igual a 2. Resta de dos sumas indicadas.
Para restar dos sumas indicadas, se restan de la primera suma uno a uno todos los sumandos de la segunda suma. Por ejemplo, 4 más 5 menos 2 más 3. ¿Qué hago? Sumo 4, 5 y le resto 2 y le resto 3. ¿Qué me da? 4. Resta de dos diferencias indicadas. Para restar dos diferencias indicadas, se suma el minuendo de la primera con el sustraendo de la segunda. Y de esta suma se resta la suma del sustraendo de la primera con el minuendo de la segunda. Ejemplo. 8 menos 1 menos 5 menos 3. Sumo 8 más 3, que son los extremos, y le resto 5 más 1, que va a ser igual a 11 menos 6, o sea, 5. Ahora, resta de una suma y una diferencia indicada. Para restar una suma, para restar de una suma una diferencia indicada, se suma el sustraendo con la suma indicada. Y de esta y de esta suma se resta el minuendo. Por ejemplo, 8 más 4 menos 3 menos 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 8 más 4 más 2 y le resto menos 3. Le resto 3. Y sería 14 menos 3, o sea, 11.
Veamos ahora algunos casos particulares. La suma de dos números más su diferencia es igual al doble del número mayor. ¿Por qué? Por ejemplo, 8 más 5 más 8 menos 5, bueno, es como sumar 8 más 8 y restar, y bueno, y a 5 restarle 5, entonces es simplemente 2 por 8, o sea, 16. Otro caso. La suma de dos números menos su diferencia es igual al doble del menor. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, 8 más 5 menos 8 menos 5. Entonces es como restar 8 menos 8, se van y queda 5 menos por menos es más, 5 más 5, o sea, 2 veces 5. Es decir,